Buenos días, hermanos, pueden tomar asiento. Si es su primera vez en esta mañana, le damos la bienvenida a esta iglesia. Nuestro deseo es darle la gloria al Dios Todopoderoso. Somos una iglesia que deseamos confiarnos en la obra que Dios hace por su pueblo. Deseamos que usted con nosotros disfrute de este culto, que, como les dije, tiene el propósito de honrar a Dios. Hemos estado viendo durante algunos domingos el tema del liderazgo bíblico, el liderazgo que Dios ha dejado establecido para su iglesia. Estamos tratándolo tanto en la mañana como en la noche. Esta noche no lo tendremos porque tendremos la Constitución, que siempre lo vemos un domingo, el primer domingo de cada mes, en la noche. Entonces les animo a estar. También estaremos hablando un poco de lo que fue el viaje a Nicaragua. Entonces, igual que en la mañana, les animo a estar en la noche. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos hable a través de su palabra. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu misericordia al permitirnos estar en este día domingo, día de culto a ti, y que solamente por medio de Jesucristo podemos entrar en tu presencia. Confiamos, oh Dios, que sea por tu palabra y por tu Espíritu, que sea revelada tu verdad a nuestros corazones. Señor, ayúdanos para que nuestra voluntad y nuestra mente sean conformadas a tu voluntad, a lo que tú eres, no a este mundo, no a esta vida. Ahora, Señor, que hemos de tocar estos temas, en los cuales por tu misericordia y por tu gracia tú has dejado establecidos en tu palabra, te ruego, Señor, que no nos vanagloriemos en nada, sino muéstranos, Señor, en qué cosas hemos de andar, cómo hemos, Señor, de cuidar lo que es tuyo y de obedecerte en tus mandatos. Padre Santo, pedimos por la Iglesia Universal, por la Iglesia que tú has salvado. Pedimos, Señor, que ellos sean sobreedificados, que ellos crezcan en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por estas cosas y pedimos que seas tú tocando los corazones en esta mañana, en Jesús tu Hijo. Amén. El liderazgo bíblico de la iglesia, ¿qué importancia tiene esto para usted? ¿Tiene importancia? ¿Es importante para usted? Durante algunos domingos nosotros hemos estado viendo este tema y voy a hacer un pequeño repaso de lo que nosotros hemos visto. Tal vez usted lo ha perdido y quiero hacerlo para aquellos que no han estado o no han podido escucharlo. Nosotros hablamos de 3 necesidades y hablamos de estas necesidades como cosas que son importantes. Hay personas para las cuales no es importante quién dirige una iglesia. Y esto es alarmante, es bien alarmante. Debemos de preocuparnos. Si usted dice creer en Dios, si usted dice amar a Dios, entonces verá en esto una necesidad. 3 necesidades expusimos. La primera necesidad que nosotros vimos fue la necesidad de ser enseñados. Dijimos que existe una necesidad de ser bíblicamente enseñados, no por doctrinas de hombres, no por mandamientos de hombres, sino por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el rebaño de Dios sea alimentado y crezca en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una necesidad de ser enseñados. Creo que todo buen padre desea que su hijo aprenda a leer, aprenda a escribir y se preocupará por ello.
Nuestro Dios ha dejado hombres para que estos hombres enseñen su palabra, para que sea el pueblo guiado a buenos pastos y sea alimentado por la palabra de Dios y no por las ideas de los hombres. No por pensamientos, no por psicología, no por administración, sino por la palabra de Dios. La Biblia y la exposición correcta de las doctrinas de la fe bíblica debe ser una de las necesidades principales del pueblo de Dios. Debe ser importante para el pueblo alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si el pueblo reconoce en el hombre de Dios que está aquí, que está hablando la palabra de Dios, no queda más opción para nosotros de obedecer lo que Dios está mandando. Este libro debe ser expuesto en su totalidad. No debe ser expuesto en partes. Hoy vemos que hombres buscan ciertos pasajes para hablar de ciertas cosas que les convienen. Y toman pasajes fuera de contextos para apoyar sus propias ideas. Predicaciones que exaltan al hombre y no a Dios. Predicaciones que solo buscan lo material y no lo espiritual. La fe y el arrepentimiento no son importantes. Si tú estás bendecido y en victoria, la fe y el arrepentimiento no son importantes. Es lo que predican los hombres de hoy. En estos días, en las mañanas, cuando tomo el autobús, el hombre que conduce el autobús tiene encendido una emisora de radio y a todos, no importa quiénes sea, reparte bendiciones. La familia, el hogar, la casa, los negocios, lo que sea. No importa si son impíos, no importa si no creen en el Dios de la Biblia, no importa si sus corazones y sus vidas demuestran que no aman al Señor. Debe ser un alimento no adulterado, no adulterado. Un alimento puro, la palabra viva y verdadera que sale de Dios. La palabra verdadera, la palabra que no tenga cambios hechos por los hombres, sino la palabra de Dios. Hay una necesidad para el pueblo de Dios que hombres expongan esta verdad tal y como nos fue dada, no agregándole ni quitándole. Porque hay de aquellos que quitan o agregan algo de lo que está aquí establecido. Hay de aquellos que lo hacen. Puede ser que estemos espiritualmente enfermos. Puede ser. Puede ser que estemos tan espiritualmente enfermos que no nos demos cuenta de cuál es el alimento espiritual. Y esa es una condición terrible. ¿De qué es lo correcto? Como hay personas que nunca se les ha revelado cuán terriblemente tienen una dieta. Y hasta que viene un doctor y les dice, mire, esta es su condición espiritual. Dice, ok, yo tengo que hacer un cambio en mi vida y comenzar a comer cosas adecuadas porque lo que estoy comiendo me va a matar prontamente. Necesitamos hombres de Dios que enseñen que debemos examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Examinarnos a la luz de la palabra de Dios cada día. Debemos orar entonces por dos cosas. Primero, orar para que la iglesia sea un lugar donde siempre se enseñe la palabra de Dios. Y orar para que haya hombres que enseñen verdaderamente la palabra de Dios y no se conformen a este mundo. Dos cosas importantes. La segunda cosa que nosotros debemos de tener como una necesidad, y hablamos, es la necesidad de ser guiados. Nosotros recordamos que las Escrituras exponen al pueblo de Dios como un rebaño de ovejas.
No un rebaño de vacas, no un rebaño de cabras, sino como un rebaño de ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas pueden tener zacate verde, buen alimento, a poca distancia y no lo ven. No saben que ese es el alimento. No saben dónde están las fuentes de agua. Las ovejas necesitan ser guiadas. Y Dios expone a su pueblo como un rebaño que necesita ser guiado. Y si Dios lo ve así, nosotros entonces debemos verlo así. Yo soy una oveja que necesita ser guiada. Por eso, no comprendemos cómo una persona puede decir, yo me quedo en mi casa y ahí voy a ser guiado. Porque no es el plan de Dios para su vida. El Señor nos ve como ovejas que necesitan ser guiadas. Nosotros tenemos como ejemplo de ello el Salmo 23, que expresa cómo una oveja ve a su pastor. Y aunque este salmo nos habla del pastor de los pastores, Jehová nuestro Dios, ha sido el plan de Dios poner pastores, auxiliares del gran príncipe y pastor, para que ellos guíen su rebaño. Nosotros recordamos las palabras de Cristo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor que su pueblo sea guiado. Qué gran responsabilidad tiene el hombre de Dios que está a cargo de un rebaño. Pues es el rebaño de Cristo. Si Él ha de guiar un rebaño, es el rebaño de Cristo. Cuando un hombre está en una empresa y le ponen como administrador, trata de ser un buen administrador. Pero al final, si lo despiden, bien, no importa. Le darán un dinero o tal vez irá sin un dinero de la empresa. Pero eso no sucede con los hombres que Dios tiene al cargo de su pueblo. Porque su pueblo es aquellos que Él compró con su sangre y Él dará cuentas por sus almas y por la vida de ellos. ¿Qué importancia tiene esto? Guiar a este rebaño para que sus vidas lleguen a la medida y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. La tercera necesidad que nosotros vimos es la necesidad de tener ejemplos. Hombres que respalden con sus vidas lo que se habla en un púlpito como este. Ejemplos de fe y conducta. Hombres de Dios. Y nosotros tenemos las cartas de Timoteo y de Tito que nos describen el carácter de un hombre de Dios. Un hombre ejemplar. Los hombres de Dios, los pastores, ancianos o obispos no pueden ser hombres dados a la avaricia, a la pereza, a la infidelidad. Y eso es lo que nosotros vemos hoy. Hombres que nada más están buscando lo material en las iglesias. Hombres que no velan por las almas de las ovejas y hombres que aún son infieles a sus esposas. Quiero poner un ejemplo que me dio hace un tiempo un hermano en la fe. En aquel tiempo había un jugador muy famoso que se llamaba Ronaldo. Sus jugadas increíbles en fútbol. Y algunos lo admiraron. Él decía lo siguiente: mire, ese hombre tan admirado en sus jugadas y en el mundo, ese hombre le es infiel a su esposa. Adultera. El mundo se da cuenta de lo que pasa. Dentro de unos meses ese hombre, la gente olvidará lo que él hizo. Pero si ese hombre se quiebra una pierna, su vida se acaba como futbolista. Pero si él adultera, si él es infiel a su esposa, su vida futbolística sigue.
Y si hace unos 3 o 4 goles de esos bien buenos, a la gente se le olvida que él fue infiel a su esposa. Y más bien la gente dice, no, la otra, esa que tiene está más bonita. Pero si yo como pastor me meto en una mejenga de esas, a ir a jugar un poco, y me quiebro un pie, pondrán un yeso y seguiré caminando, y tal vez, si no me recupero bien, tal vez quede renqueando y no hay problema. Pero si yo como pastor soy infiel a mi esposa, mi vida en el ministerio prácticamente se acaba. Ejemplos de fe y conducta. Hombres que aman la palabra de Dios y sus hechos demuestran que aman al Señor. Pablo habla a Tito y le dice, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Nosotros debemos de tener cuidado de hombres así. Y también debemos de tener cuidado de no poner la mira en ellos. Usted sabe que hay mucha gente que ha sido defraudada por poner la mirada en un hombre. Y yo no digo que esto no sea importante, pero esto no anula el hecho en nada de que nosotros debemos de imitar a aquellos hombres que son siervos de Dios. Porque si un hombre sigue a Cristo, lo ama y lucha aún en pruebas, en debilidades, en lágrimas, en humildad, nosotros debemos de seguir a ese hombre. Pablo decía, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, decía Pablo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores de mí, y esas palabras son duras. ¿Por qué? Porque un ejemplo es necesario, porque como crece un pastor, así que será una congregación, y es un gran peso y una responsabilidad para los pastores. 3 necesidades que nosotros vimos: necesidad de ser enseñados, necesidad de ser guiados y necesidad de ser ejemplos. También, como nosotros acabamos de escuchar, esos hombres tienen un oficio. Esos hombres son pastores, obispos o maestros. Y estos son los nombres bíblicos que Dios da a los líderes de la iglesia. El anciano podía referirse a un hombre mayor o a un cargo que tenía un hombre maduro, con experiencia, un hombre que fuera un consejero, un ejemplo de dignidad y honor. Hermanos, la palabra anciano no la inventó algún pastor moderno, no la inventó Alexander Strauss, que es un comentarista muy bueno, o John MacArthur, o Spurgeon, no la inventó ninguno de ellos. La palabra anciano es una palabra bíblica que se refería a hombres que eran líderes en el pueblo de Dios. Los tenemos en el Antiguo Testamento y los tenemos en el Nuevo Testamento. Hombres con experiencia, hombres de consejería, hombres ejemplos de dignidad y honor. También nosotros vimos la palabra obispo y hablamos de ella como una persona que es un administrador de las cosas de Dios, un administrador de Dios, sobreveedor es la palabra, podríamos decir en español o castellano, un administrador de Dios. Él sirve a Dios. Es un administrador que se guiará por la palabra de Dios para guiar a su pueblo. También nosotros hablamos de la palabra pastor, refiriéndonos a aquellos
que cumplen una labor como la que cumplían los que cuidan ovejas. Alimentan y cuidan el rebaño, lo disciplinan. ¿Qué hace un pastor? Un pastor guía a las ovejas. Un pastor llevaba las ovejas a los lugares, las llevaba a los montes. El hombre que le daba al pastor para que, mire, cuídeme estas ovejas, no le decía, mire, déjelas que ellas anden como ellas quieran. No, él tenía que ser pastor y guiarlas. Tenía también dos tipos de instrumentos o herramientas, el cayado y la vara. Su voz nos hablaba de aquella voz que llamaba a las ovejas, pero la voz que también aparta al lobo de las ovejas. Cuida y alimenta al rebaño de Dios, sabe dónde llevarlas, sabe dónde guiarlas para que sean alimentadas. Dijimos que bíblicamente los tres nombres podemos decir que hacen la misma función por las cosas que Dios describe de ellos para la iglesia. Y los podemos usar uno y otro alternadamente. Podríamos llamar ancianos pastores, obispos pastores, solamente pastores, ancianos. Y nosotros dijimos que esos eran nombres que la gente de hoy no conoce en las iglesias. Que los nombres que hoy conocen en las iglesias son la pastora. La única pastora que yo puedo reconocer es una mata que se pone en estos tiempos. Eso es nada más. Porque la Biblia no habla de pastoras. Profetas, Dios no estableció profetas. No dejó establecidos para las iglesias profetas en el sentido bíblico como lo entendemos. O apóstoles, o reverendos, o juntas directivas. Si nosotros vemos, no hay esa en la Biblia, eso es nuevo. Esas novedades no es andar por los caminos de Dios. El pasaje que nosotros consideramos la semana pasada fue Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Ese fue el pasaje. Nosotros dijimos varias cosas de este pasaje. Nosotros dijimos que esos constituyeron, fue Pablo y Bernabé, que ellos constituyeron los ancianos. Ellos, ¿qué hicieron? Ellos hicieron varias cosas importantes. Ellos guiaron el proceso de elegir, examinar e instalar en cada iglesia a los ancianos. Ellos examinaron, ellos eligieron e instalaron a los ancianos en cada iglesia. También nosotros mencionamos que aquí había una palabra muy interesante que estaba en plural y fue la palabra ancianos. Dijimos que eran ancianos, un grupo, una pluralidad, varios hombres de Dios en cada iglesia. Y ese es el modelo que nosotros debemos entender para las iglesias. El modelo bíblico para las iglesias es un modelo donde hay varios hombres cuidando de la grey del Señor. ¿Por qué? Es bueno para la iglesia aligerar la carga entre varios hermanos. Es duro el trabajo pastoral. Es difícil mirar los unos por los otros o mirarse a sí mismo. Por eso la necesidad de que sean varios hombres de Dios. El equilibrar las debilidades. Donde uno es débil en un área, el otro le levanta. Equilibrar las debilidades. Otra razón es dar cuentas por su trabajo. He escuchado terribles casos donde hay pastores que se adueñan prácticamente de las iglesias y no dan cuentas.
de lo que hay en sus iglesias, de las ofrendas, por ejemplo, de cómo se administra la iglesia, de lo que se enseña en esa iglesia. ¿Por qué? Porque aquel hombre es omnipotente. Y nosotros hablamos la semana pasada de que cuando a un hombre se le pone en la cúspide, él no sabe qué hacer con eso. Y deja de ver a los otros como sus hermanos. Y el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois hermanos. Así se refirió a los apóstoles. A los apóstoles. Debe mostrarse entre ellos un carácter de siervo, siendo líderes, el carácter de Cristo. Y Cristo, y este pensamiento de ancianos no es el pensamiento solo de Pablo, porque Cristo estableció 12 apóstoles. Qué interesante, ¿verdad? 12 hombres de diferente entorno cultural y hasta razas y oficios, diferentes en sí. Si uno se pone a analizar de dónde ellos venían y cómo eran, uno se dará cuenta que por su cultura había algunos que no se iban a llevar muy bien. Pero al final el Señor les muestra que ellos deben de ser siervos. El Señor se quita su túnica, toma una toalla, un tazón con agua y limpia los pies de cada uno de ellos, mostrándoles que son siervos unos de los otros. Qué gran necesidad de que haya ancianos en la iglesia, para que esos hombres no se eleven y piensen que son hombres que tienen un título y que pueden hacer con él lo que ellos quieran. Pablo decía en 1 de Pedro 5, yo anciano entre vosotros. Qué manera más hermosa de él ser humilde. Yo anciano. Hermanos, y aunque yo soy pastor entre ustedes, yo también soy un hermano de ustedes. Y deben verme así como un hermano. Y yo debo verlos a ustedes como hermanos en Cristo. Si el Señor ha permitido esto para mí y me ha llamado a esto, y es mi deseo servir al Señor en estas cosas, y deseo hacer lo mejor para mi Dios cada día, no hay razón para que yo no sea un hombre humilde, como lo deben ser ustedes, hermanos. Nosotros vimos también que estos hombres fueron establecidos en cada iglesia. Y aquí debo hacer una aclaración que una persona me hizo la semana pasada y también aclararlo. La palabra iglesia en sí mismo, si nosotros recordamos, es una asamblea. La palabra iglesia, como nos explicó el hermano Alexander hace un tiempo, se podía referir a una reunión de personas que tenían un propósito en común. Vamos a reunirnos para hablar de cierto tema de la comunidad. Eso era iglesia, era una asamblea, un grupo de gente. Pero tomándolo en el sentido bíblico como iglesia de Dios, casa de Dios, se refiere a los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, a los creyentes. Entonces, la iglesia no es una sola persona. La iglesia es un grupo de personas. Entonces podríamos decir que la palabra es una palabra plural. Por eso cuando yo pregunté iglesia, algunos se quedaron con plural ahí pegado. Se les quedó el relay pegado en plural. Pero debemos de recordar que la palabra iglesia tiene su plural, iglesias. Y en este contexto no está hablando de la iglesia universal de Cristo, formada por todos los que han sido salvados en todas las edades por el Señor, sino se refiere a cada ciudad donde había una iglesia. Porque nosotros leemos, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y si nosotros vamos un poquito para atrás, versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 3 ciudades. Entonces de eso es lo que hablamos.
Entonces me refiero a la iglesia como iglesias locales. Ancianos, pluralidad en iglesias locales. Si nosotros vamos a Tito capítulo 1, versículo 5, es otro pasaje que apoya esta enseñanza bíblica. Entonces no es que Eric ahora va a imponer un nuevo sistema de gobierno de iglesia, no, era el gobierno que tenía la iglesia. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vean, hermanos, en este pasaje había algunas cosas deficientes en la iglesia. Entre ellas, ¿cuáles eran? La falta de ancianos. ¿Cómo Dios lo manda? Entonces, podría decir que una iglesia no anda correctamente si no ha establecido ancianos conforme al modelo bíblico. En ocasiones, por la cantidad de hermanos y personas, no se puede tener varios. Y es mejor no tener varios si no son de acuerdo a lo que Dios enseña y su carácter. Pero si hay, es lo mejor. Y es el modelo bíblico que el Señor nos ha dejado. Y una iglesia puede andar deficientemente cuando tiene hombres de Dios y solamente un hombre se considera: yo soy el pastor y nadie más al lado mío. Y yo soy el único que toma las decisiones y yo soy el único que puede apacentar el rebaño de Dios. Es el rebaño de Dios. No es el rebaño de Eric Rosales. Es el rebaño de Dios. En resumen, necesitamos ser enseñados, guiados, tener ejemplo en hombres que son llamados ancianos, obispos o pastores, como liderazgo para cada iglesia. Entonces yo deseo hacerles una pregunta en este momento. ¿Qué haremos con esto que hemos escuchado? ¿Qué vas a hacer tú con lo que tú has escuchado? ¿Es una opción o es un mandato de Dios en su palabra? Yo sé que algunos tendrán preguntas y tendremos preguntas al final de todas estas charlas. Yo les voy a dar oportunidad para hacer estas preguntas. Es lo que sí, apúntelas por favor. ¿Qué responsabilidades tienen los pastores o ancianos? Porque tienen responsabilidades. Vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, 17. Si nosotros vemos, versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces Pablo está llamando a los ancianos de la iglesia, ancianos de una iglesia, los ancianos. Y en esta mañana yo quiero tocar algunas de esas responsabilidades que tienen los hombres de Dios usando este pasaje en Hechos capítulo 20. Y creo que faltarán algunas, tal vez las podamos ver más adelante, pero que el Señor nos siga guiando en su palabra en esto. Hechos capítulo 20, versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Versículo 19: sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. La primera cosa que yo deseo decirles que es la responsabilidad de un anciano, obispo o pastor, es servir al Señor. Porque un siervo no sirve a los hombres solamente. En primer lugar, él sirve a Dios sobre todas las cosas. Esto significa que él dará cuenta a Dios por su labor. ¿Tiene usted un trabajo secular? ¿Dónde trabaja? Puede ser que sea el trabajo más pequeño,
con pocas responsabilidades, o puede ser que sea el trabajo más grande. Pero si usted es un hijo de Dios, sepa que donde usted está, usted debe hacer su trabajo como si lo hiciera para el Señor. Cuando un hombre está al cargo de una iglesia para apacentarla y cuidarla, él dará cuentas no a los hombres, sino a Dios mismo, porque él sirve a Dios. Yo puedo dar excusas a ustedes, hermana Fresi, hermano Jorge, mire esto, aquí el otro, pero delante de Dios no habrá excusas por el trabajo que haremos. Usted en su trabajo puede dar excusas por aquello, porque no hizo este trabajo, porque llegó tarde, porque ha incumplido en esto, pero al final Dios sabrá si usted es verdadero o es falso en lo que dice. Nosotros servimos al Señor. Nosotros vemos cómo lo hizo Él. Versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Estando entre ellos como un apóstol, a mí me impresiona la forma en que Él estuvo entre ellos. Quiero llevarlos al versículo 31. Dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo pudo haber dicho, miren, es que yo soy un apóstol y soy tan importante que no puedo perder mi tiempo. Él con humildad, de día y de noche, trabajó en medio de ellos. No más como si fuera un hombre de muchos títulos, sino como un siervo de Dios humilde. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 8. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Capítulo 2 dice, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Y qué es esa humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estimando a los superiores, estimando a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué nos enseña el mundo hoy? El yo, la autoestima, su superación personal. En una ocasión iba yo corriendo, como ustedes saben, a mí me gustaba correr, me gusta, no lo he vuelto a hacer últimamente, pero recuerdo cuando estaba un poco de mejor forma y venía con un amigo y venía un señor que era un poco mayor, y yo recuerdo que él nos había dicho que a él le gustaba correr. Entonces yo dije, nada, esta es mi oportunidad para mostrarle cuánto corro yo. Entonces yo comencé a correr. Mi amigo, que también corría conmigo, y tal vez hasta mejor que yo pensé que él venía a la par mía, y cuando lo vi, él iba corriendo a la par del Señor. Eso me humilló mucho. Entonces bajé la velocidad y comenzamos a correr los 3 juntos. Yo no tenía por qué pensar algo más
Pablo dice que Él humildemente entre ellos. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento debe ser el pensamiento de Cristo. Si Cristo en toda su gloria, en toda su soberanía y poder, se humilló aún a esta vida, a nosotros, descendiendo a lo más bajo, en medio de pecadores, y aún limpiando nuestros pies, ¿cómo es posible que nosotros no andemos en esta vida humildemente y podamos nosotros considerarnos algo? Nosotros decimos, yo he sido la mejor mamá, yo he sido el mejor papá, yo he sido el mejor hijo, yo he sido el mejor estudiante, yo he sido el mejor trabajador. Pero un día nos vamos a arrodillar delante de Dios y decirle, Señor, si no hubiera sido por tus fuerzas y por tu sabiduría, yo no hubiera podido hacer nada. Porque pensamos que podemos ser algo en nosotros mismos. Cristo, sabiendo quién era Él, dice la Biblia, se quitó su túnica y tomó la toalla. ¿Acaso tú no sabes quién eres tú? Un siervo que fue llamado a la mesa del Señor. Por gracia nada más, por gracia. Pues aquellos que quieren servir al Señor, lo hacen humildemente. No es un traje lo que define la humildad. Yo quiero que se quite de sus mentes eso. No es un traje lo que hace la humildad. No son palabras bonitas de cortesía lo que hace la humildad. Son actos que demuestren que realmente amamos hacer eso. Porque hay unos que dicen, sí, yo voy a servir, pero por dentro están diciendo, uy, qué pereza hacer esto. Ay, no me gustaría hacerle esto a esta persona y ayudarle. Un siervo lo hace agradecido. Un siervo hace las cosas agradecidos. No piensa, voy a ganar más. ¿Por qué no? Nosotros sabemos quiénes somos. ¿Lo sabe usted? Yo sé que soy un pecador perdonado por gracia. Eso hace que yo pueda andar en humildad. Un día nosotros recibiremos un verdadero reconocimiento. Versículo 24 de Hechos 20. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia. Un día del Señor, de Él mismo recibirás alabanza. Pero mientras tanto, andemos humildemente. Andemos humildemente. Creo que esa es la razón por la que muchos no sirven al Señor. Han sido defraudados por alguien porque no les agradeció. No les tocó la espalda y les dijo, hermano, qué buen trabajo que tú haces. Y no estoy diciendo que no debamos de hacerlo. Sí, debemos de hacerlo. Pero algunos han sido defraudados y se han ido hasta las iglesias porque dicen, es que ahí nadie me agradece lo que yo hago. ¿A quién sirves tú? ¿Lo haces en humildad? ¿A quién sirves tú? Si tú deseas servir al Señor como pastor, deseo decirte que consideres con calma el versículo 24. Considera con calma el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. El que pone su mano en el arado y miras atrás no es digno de él.
Hay hombres que han considerado, yo quiero servir al Señor, pero no estarían dispuestos a dejar cosas en esta vida. Pablo dejó cosas, aquellas esquinas donde se paraban con los flecos, las oraciones y el reconocimiento, que los llamen rabí, rabí. Ni estimo preciosa mi vida. Más importante, servir al Señor. Más importante, servir al Señor. Asegúrate de que realmente estás siendo gozoso al servir al Señor. Que servir humildemente no te hará anhelar la vida del mundo, los títulos, el dinero o reconocimientos. Que el gozo sea decir un día como Pablo: quiero acabar mi carrera con gozo, con gozo, un gozo eterno. Yo no quiero, miren, si nosotros nos adentráramos y profundizáramos, yo estaba pensando que del versículo 19 se puede hacer un mensaje que se debería llamar humildad, lágrimas y pruebas. Un mensaje que se llame así: humildad, lágrimas y pruebas. Estaba también pensando qué pasaría si estas tres palabras estuvieran en los títulos de aquellos que se gradúan en seminarios como pastores. Humildad, lágrimas y pruebas. Más de uno diría: no, mejor no me dé ese título. No me dé ese título. Porque si esto va a ser, entonces no. Pero Pablo dice: acabe mi carrera con gozo. Con gozo. Lágrimas, dice Pablo. ¿Qué eran esas lágrimas? ¿Cuáles eran esas lágrimas? Versículo 20. Versículo 20. Vamos a ver. Nos dice algo acerca de eso. Dice, versículo 19, dice: sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando judíos a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esas lágrimas eran por el Evangelio, por enseñar la palabra de Dios. Y nosotros vemos el versículo 31, dice: por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, ¿con qué? Lágrimas, a cada uno. ¿Sabe la obra de Pablo? Una obra de lágrimas, de sufrimiento, como la mujer que está en parto, de amonestarlos. Hay algunos pastores que sus lágrimas nada más son aquí en el púlpito. Y que ese hermano cómo se conmueve. Pero en su casa no lloran por un hermano. No toman tiempo de noche o de día para ir y enseñarle la palabra de Dios. ¿Cuántas veces le ha visitado su pastor o ha tenido un tiempo con usted para hablar de la palabra de Dios? Nunca. Pero aquí sí llora y se ve emocionado. Él dice: de noche y de día a cada uno tomaba tiempo para enseñarles la palabra. Y con lágrimas lo hacía, amonestándoles en el camino del Señor. ¿Sabe que las lágrimas de Pablo no eran por la plata que le faltaba? Las lágrimas de Pablo no eran por las enfermedades que tenía. Las lágrimas de Pablo eran por el pueblo de Dios. Por el pueblo de Dios. Eso eran las lágrimas de Pablo. Por el pueblo de Dios. Además de eso, él menciona pruebas. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 14, versículo 22, dice: y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe
y diciéndoles, vea lo que les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué tipo de fe es esa? ¿Es la fe de la cual se habla hoy? No es la fe que se habla hoy. Parece que algunos borraron ese pasaje que a causa de Cristo no solamente nos es concedido que creamos y la otra parte ya no está. Padezcamos por causa de Él. Y Él decía, y pruebas. Pablo dice, pruebas y angustias difíciles, muchas de ellas cosas en las cuales Él menciona que Él no volvería a verlos. Posiblemente, versículos 22 y 23, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, capítulo 20, versículo 22, estamos en Hechos. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esa será la vida del siervo de Dios. Esa será la vida del siervo de Dios. ¿Qué otra cosa hace el siervo de Dios? Vamos a seguir un momento. Versículos 20 y 21. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, ya no importa quién sea, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hace un tiempo yo me reuní con unos hermanos y les pregunté, unos pastores les pregunté, ¿qué les ha mandado el Señor a hacer a ustedes? Si ustedes ven Hechos 20. Me dijeron muchas cosas, pero no dijeron, tenemos que enseñar acerca de la fe y el arrepentimiento. Hermanos, necesitamos hombres de Dios que prediquen de la fe y el arrepentimiento todos los días. Que prediquen acerca del Evangelio de la gracia. Si nosotros vemos el versículo 24 al final, dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Porque hoy el Evangelio ya no se llama el Evangelio de la gracia, sino el Evangelio de la plata. La fe y el arrepentimiento no son necesarios. El Evangelio es algo que se vive todos los días. La fe y el arrepentimiento todos los días. Hay algunos que se han ido por las cosas nuevas. Hermanos, la mayoría de los días yo como en mi casa arroz y frijoles. No les voy a pedir que levanten sus manos porque alguno tal vez come filet todos los días o alguna cosa así, ¿verdad? Pero la mayoría de los días yo como arroz y frijoles. Están en mi dieta. Un doctor decía que los niños que no comen frijoles tienen problemas serios. Como arroz y frijoles. Ya un grande. Es una buena dieta además de otras cosas, ¿verdad? Gracias a Dios por mi esposa porque ella busca tratar de ponernos buenos alimentos. Y la fe y el arrepentimiento son cosas de todos los días, hermanos. La fe bíblica es algo de todos los días. El arrepentimiento es de todos los días. El evangelio es algo de todos los días. Porque algunos han creído que el evangelio nada más es creer que Cristo vino, murió y resucitó y está en la gloria. Algunos creen que eso es el evangelio. El evangelio es algo de todos los días. El evangelio de la gracia, enseñándonos que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El evangelio de la gracia, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esperando la manifestación del Señor. Es el evangelio. Él enseñaba. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen los pastores? Enseñar.
la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque yo he ido a iglesias donde el pastor se paró en una noche y contó una película. Así, no me van a creer, pero sí estuve en un lugar de esos. Pasan en la mayoría del culto contando chistes o anécdotas. Esto es para enseñar la palabra de Dios, para mostrarnos a Dios en ella. Él tiene responsabilidad de enseñar. Mire, ¿de qué sirven los encuentros? ¿De qué sirven los estudios de familia si las personas no se han arrepentido y no han creído en Cristo? Fe y arrepentimiento. Ya pasé por el encuentro 1, 2, 3, 4 y ahora voy por el plus en las iglesias. No, si no hay fe y arrepentimiento, de nada sirve. Hay personas que han pedido estudios bíblicos en su casa, estudios de familia. Yo los entiendo para creyentes, pero para inconversos lo que quieren ser ciertos consejos para arreglar su vida familiar, y cuando ya todo esté bien, o más o menos, entonces salir. Fe y arrepentimiento. ¿Qué también hizo Pablo? Pablo les enseñó todo el consejo de Dios. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Toda la palabra del Señor. No versículos escogidos, no, toda la palabra de Dios. Y yo me alegro por la gracia de nuestro Dios y por la misericordia, que tenemos varios hombres de Dios que predican y podemos tomar de diferentes partes de la Escritura y enseñarla. Es algo de la bondad del Señor. ¿Qué más le enseñó Pablo a estos hombres? Les enseñó a no vivir codiciando. Versículos 33 al 35, dice, Hechos 20, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesarias a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La codicia puede llevar a los hombres de Dios a pensar que servirle es algo que va a traer riquezas. Déjeme decirle que no es así. Y los hombres, siervos de Dios, que Dios ha permitido que tengan riquezas, las han usado para el servicio de Dios, no para sí mismos. Él dice, yo no he codiciado nada de ustedes. Y quiero aclarar algo aquí interesante. La Biblia cuenta en Hechos, un poquito más atrás, creo que el capítulo 18, que Pablo tenía un oficio y era tejedor. Él hacía tiendas. Y algunos dicen, entonces todos los pastores tienen que trabajar así como lo hacía Pablo. Pablo más adelante en 1 Corintios capítulo 9, él habla de sus derechos como apóstol. Y él dice, yo también tengo derecho como los otros hermanos a tener mujer y esto. Por causa del evangelio, por la razón de andar en una ciudad y de andar aquí y de andar en otra. Le era muy difícil tener una familia. Imagínense los viajes que hacía Pablo, porque no es como ahora que yo me voy, como dicen estos días, que el Señor nos permitió ir a Nicaragua y volver. Esos viajes eran en carreta o en caballo. Yo creo que iría llegando en estos días más o menos, allá donde me llevó Álvaro. No era así en esos tiempos, era así en esos tiempos y ahora es un poco diferente. Imagínense cuidar una familia. Pablo no tenía esposa ni hijos. Pero él enseña una verdad. ¿Cuál es la verdad y la enseñanza aquí? La enseñanza se refiere a trabajar, a no hacer un vagabundo. Él está enseñado, y ese es uno de los ejemplos. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? Otra, servir al Señor, enseñar la palabra y enseñar a no ser perezoso ni vagabundo. Él les ha enseñado, mire, hay que trabajar, a no poner excusas para las cosas del Señor.
Eso es importante. Él debe ser un siervo fiel de Dios y ayudar a aquellos que están en necesidad. Si Dios le ha permitido a usted tener un trabajo, ¿para qué lo utiliza? ¿Solo para acumular riquezas en esta vida o ayudar a aquellos que están en necesidad? La codicia no es algo que está en el siervo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Estamos terminando, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo aprovecho bien el tiempo. Y es una de las cosas más difíciles para mí, aprovechar bien el tiempo. El siervo de Dios aprovecha bien el tiempo. ¿Cuántas distracciones hay en estos días para nosotros? La palabra entretenimiento es una palabra que debe ser considerada en estos momentos pecado, porque no es el entretenimiento de que hablaban hombres como Richard Baxter. ¿Sabe qué hablaba entretenimiento Richard Baxter? Él decía: media hora después de la comida, una caminata, ya eso es entretenimiento. Ejercicio para el cuerpo, veo un poco de la naturaleza, pero mi labor es cuidar de las almas, enseñar la palabra de Dios y trabajar para ayudar a los otros. Pero la mayoría de las personas hoy trabajan para entretenimiento, para comprar su pantalla de 46 pulgadas, comprar el Play 3, comprar cosas que le entretengan. Trabaja para las cosas necesarias, trabaja para ayudar a otros. Qué importancia en esto. Otra cosa que le enseñaba Pablo a estos hermanos en Éfeso era el asunto de mirar por ellos mismos. Vamos a ver versículo 28, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño de Dios. Vean por sus propias vidas espirituales. Responsabilidad de un pastor, no descuidar su vida espiritual. ¿Cuántas veces nuestro hermano Steve nos hablaba de esto? Cuidemos nuestra vida espiritual. Pero aquí él añade algo más. Mirad por vosotros mismos. ¿Estaría usted dispuesto a que otro hermano le exhorte? ¿A que otro hermano le amoneste? Mirad por vosotros mismos. Si ese hermano necesita una amonestación, si ese hermano necesita una responsabilidad de los pastores en sí, no era preocuparse solo por sí mismos, sino preocuparse por los otros hermanos. Eso era una responsabilidad de ellos. Es una actitud que trata de cuidar de la grey del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué debían de cuidar los unos por los otros? Primero, porque ellos tienen la responsabilidad de cuidar el rebaño de Dios, el cual ganó por su propia sangre. En segundo lugar, ¿por qué? Por versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hombres que vendrán para arrastrar a muchos por doctrinas falsas y apartaros de la palabra de Dios. Miren. Ese mirar es velar. ¿Qué hace una persona cuando está velando? Está durmiendo. Una persona que está velando está con los ojos bien abiertos. Mientras los otros duermen, él está velando. Él está con los ojos abiertos. Imagínense si aquellos hombres que estaban en las columnas de las fortificaciones, los atalayas, se dormían, el pueblo sería destruido. Ellos no se podían dormir. Un pastor, un siervo de Dios no se puede dormir. Su responsabilidad es velar por la plata, velar por las almas de los hermanos, velar por ellos, orar por ellos.
con lágrimas si es necesario. Mientras otros se preocupan por muchas cosas, el siervo de Dios se preocupa por el rebaño de Dios. Cómo guiarlos, cómo cuidarlos, cómo protegerlos. Cuida de ellos con lágrimas y nos habla de ese dolor por las almas. Para terminar, en el versículo 32, esa es una labor dura, hermanos. Es una labor dura. Servir al Señor en humildad, en lágrimas, en pruebas, enseñar la palabra del Señor, cuidar del rebaño de Dios es algo duro. ¿Qué iban a hacer ellos? Esténme mandando cartas, esténme llamando. Pablo dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué cosas más maravillosas, hermanos. No hay cosa mejor de estar encomendado al Señor y a la palabra de su gracia. Porque no hay otra cosa que pueda edificar nuestras vidas. Es Dios quien da el crecimiento. Hay un solo fundamento y ese fundamento es Cristo. Y sobre Él somos edificados. Y yo te pregunto, ¿estás siendo edificado tú? ¿O eres el mismo ayer que hoy? Como ustedes saben, mi casa pues no pudo ser terminada, quedó en cierta parte y gracias al Señor damos por lo que nos ha dado. Yo un día me senté en la sala y yo dije, voy a sentarme aquí un día cuando ya esto esté terminado. Dije yo, alguien después me dijo que nunca se termina eso. Pero yo dije, me gustaría ver esto así, esto así. Y entonces cada semana trato de hacer algo, poquito, algo pequeño. Si ustedes llegan a la casa, oh hermano, ya hizo esto, oh hermano, esto antes estaba así y ahora está diferente. Yo le pregunto, cuando un hermano le ve a usted, ¿qué puede decir de su vida? Hermano, le veo más fortalecido. Usted mismo, ¿cómo se ve? Ahora leo más su palabra, amo más su palabra. El Señor me ha permitido pasar más tiempo y amo. Cada vez que tomo la cena del Señor, para mí es algo tan hermoso. Contemplo más a Cristo. Cada vez que yo vengo al templo y canto al Señor, oh Señor, qué gozo es cantar a tu nombre. Pero más bien aquello es una tristeza. Te pregunto, ¿en quién estás confiando tú para que seas edificado? ¿Estás confiándote en Dios? Porque Pablo sabía que aun siendo ancianos, siendo ejemplos, al final, por quien somos edificados es por Dios mismo y solamente a Él debemos encomendarnos y a su palabra. Hermano, no te edificará las muchas alabanzas, las muchas actividades, las reuniones sociales. Te edificará la palabra de Dios, la palabra de su gracia. Porque en esta iglesia, al final de todo, el asunto no es que nos organicemos bien. De nada sirve eso si un día no tenemos herencia con Dios allá, herencia con los santificados. Si esta iglesia no es un grupo de santificados, no tendrá herencia allá. Porque esto es la antesala de un día cuando estaremos con el Señor. Por eso es tan necesario que los hombres de Dios sean responsables en cumplir lo que el Señor les ha dado. Ore para que sea así en esta iglesia y en todas las iglesias de Dios. Oremos, hermanos.